Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Bienvenidos, soy Pedro Tabernero, el que ha organizado un poco el follón este junto con el Ateneo, al que agradezco la estancia estos días en esta tierra que me gusta mucho y nos trata muy bien. Y nada, os deseo además que el Racing tenga una buena temporada este año, ya que creo que hay mucho aficionado por aquí suelto. Eh, yo hice un libro sobre el Real Madrid que os hará gracia, que era el equipo, lógicamente, que yo era de pequeñito, y ya luego no fui aficionado al fútbol, pero como siempre ganaba, pues dije, ¿para qué vamos a sufrir, no? Entonces, bueno, presentamos hoy 11 libros de una colección que le puse a la Ya te veré, que es una frase que realmente no existe, es decir, existe al Ya te veré. Si consultas a la tonta esta de la inteligencia, te dice la pobre, que no se ha enterado de nada, ¿no? Pues que es una especie de bienvenida, dice que es una frase creativa que mantiene el significado de un próximo reencuentro. Se puede interpretar como una forma juguetona de decir adiós o como el nombre imaginario de un lugar. Le contestaré esta noche diciéndole que realmente se ha equivocado en todo. A la ya te veré, yo lo utilizamos mucho en Andalucía, me imagino que también en España en general, y es un poquito a lo que salga, ¿no? Es decir, voy a hacer las camas de la habitación o la cama de la habitación, ahora ya te veré, que voy a improvisar. Realmente yo lo estoy utilizando casi como seudónimo de la palabra improvisación, ¿no? Y como a mí me gusta mucho improvisar, pues voy cazando autores en distintos sitios, incluso en mercados callejeros, ¿no? Y bueno, no es nada comparado con lo que tenemos aquí, tengo aquí a la izquierda de lo que va a seguir, pero son profesionales, ¿no? Pero me gusta mucho la improvisación, es decir, meter a un autor que no está en un bote catalogado y pedirle que haga algo diferente, es decir, que salga un poquito, ¿verdad?, de los registros habituales, ¿no? Bueno, entonces vamos a ser muy rápidos para, yo no suelo aguantar más de una hora en una presentación como público, entonces trato de que ustedes no aguanten más de una hora, somos 9 para hablar y yo tendré que sustituir a algunos de los autores que no están, así que vamos a ver si a las 8:30 estamos acabados y si quieren preguntar algo o ya lo deciden ustedes, ¿no? Antonio Sancho, aquí a mi izquierda, atravesó el espejo, dice él, el 17 de marzo del 92 y se quedó atrapado en el reflejo fraudulento del mundo. Para matar el tiempo dibuja paredes falsas en los muros que de vez en cuando se abren. Ha publicado un poemario titulado Tierras extrañas, cuya mayor virtud es su título, el folletín La puerta de Pandora, el bolsilibro La noche del vacío, que ha colaborado en distintas revistas de terror, de fantasía, de ficción, ¿no? Ha escrito incluso capítulos para publicada por Cervezas Alhambra, que le hará gracia, como pago por una apuesta perdida. Y es uno de los trabajos que está muy orgulloso. Quedó finalista en los premios CREA de Sevilla en 2 o 3 ocasiones y ganó el certamen de Málaga en 2017 en la modalidad de narrativa breve. Ganó también el premio del concurso Sonium de relato de ciencia ficción, eh, pero dice que en el universo paralelo 20.212b es un pacífico vendedor de tesaractos, perdón. Entonces, con Antonio me une una fuerte amistad, creo que de la gente joven que yo he llamado, les adelanto que van a oír mucho hablar de él, probablemente sea la persona más joven de la gente que han colaborado en estos libros, que son 26 autores, y, y les recomiendo el tema del mar interior. Él ha dividido, el mar interior está hecho con King, con el autor del Jueves y de es pintor también, no solo Astrid Martínez el Facha y cosas de estas, ¿no? Sino que es una persona que domina mucho las técnicas de bellas artes, ¿no? Y de creación. Y le llamé para hacer esto. El relato que él va a contar sobre él, simplemente decirle que está compuesto por una serie de relatos fantásticos cuyos títulos son El Capitán, El Hombre Continuo, El Sabor de un Dedo, El Fantasma que Fuma, El Fantasma que Ladra, El Mar Interior, Ocultismo Ocular, Un Relato sin Título y Amigos después de todo. Entonces le doy la palabra a quien no estará hoy, está en Barcelona, no ha podido llegar, es también el autor del arte de volar, ¿no? Con Altarriba y de varias novelas gráficas que han tenido premios internacionales y casi lo he cazado un poco a lazo porque está un poco mayor, pero ha hecho un trabajo fantástico.
Yo, mientras que Antonio comenta, les voy a proyectar de cada libro que hablemos, les voy a proyectar las imágenes para que simplemente vean un poco y no tengan que ver si el libro les interesa más o menos, pero para que tengan acceso al trabajo. Esta es la portada del Mar Interior y le dejo la palabra a Antonio. Bueno, muchas gracias Pedro por la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que voy a empezar hablando de Kim. Yo era admirador de él cuando tenía 17, 18 años, incluso 16. Salía del instituto y en los recreos me compraba el jueves, todos los miércoles. Y su tira de Martínez del Facha era de mis favoritas. Luego, aparte, leí El ala rota, por la que me parece que fue por ese cómic por el que recibió el premio nacional. En fin, para mí ha sido una gran sorpresa y un honor que él haya ilustrado mis relatos. La verdad, una gran sorpresa. Y bueno, en cuanto a los relatos, pues son todos relatos de temática fantástica o grotesca, que yo creo que es una tradición muy imbricada en lo que es la literatura clásica española, aunque a veces se dice que nuestra tradición es sobre todo realista, pero yo creo que lo fantástico, lo grotesco, lo irreal, mmm, forma parte también de esa tradición. Por ejemplo, uno de los libros publicados es de Valle Inclán, si no me equivoco. Valle Inclán, el esperpento, lo grotesco, pues es algo que también está presente en mis relatos y sobre todo el elemento fantástico sobrenatural que se cuela de algún modo en la vida diaria, en lo cotidiano. Como ha dicho Pedro en la presentación, yo escribo mucho de terror, ciencia ficción y tal, pero estos relatos de este libro he de decir que son de los más civilizados que he escrito. Y todo parte de alguna situación casi intimista. Por ejemplo, hay un relato de cuando se murió mi perro, mi mascota. Hay otro relato sobre una adicción, un relato sobre gente que vive en la calle, relatos sobre trabajo sin futuro, sobre situaciones de soledad intensa, en los que de repente se cuela un elemento pues de lo imposible, de lo inefable, de ese mar interior, digamos, que existe bajo la superficie de las cosas, por debajo de nuestra realidad cotidiana, pero que de algún modo también le da sustento y fundamento. Entonces, un poco de lo que yo quería hablar con estos relatos, de cómo nuestra realidad cotidiana, nuestra vida, nuestras emociones flotan sobre ese mar abismal, sobre ese océano que en realidad sustenta toda nuestra realidad. Y bueno, pues sencillamente eso. Hay algunos que son más en tono de broma, otros que son más siniestros, casi terror. Pero bueno, que si alguno de ustedes se anima a leerlo, yo creo que lo disfrutarán mucho. Y de nuevo, las ilustraciones de Kim le vienen al pelo, ha sabido captar muy bien, me parece, también lo que es el tono de las historias, con un punto cómico a veces, como aquí, estas ilustraciones del mar interior también. Y bueno, pues simplemente eso, que estoy muy contento de que Pedro Tabernero me haya rescatado de los márgenes de los concursos y de las editoriales de medio pelo y me dé la oportunidad de sacar libros muy bonitos, con ilustradores de primer nivel y con presentaciones tan buenas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y bueno, vamos a seguir el ritmo. El, el número 4 de la colección se llama el Ahorcado de Teotina. Para ello conecté con un autor portugués que vive en las Azores, perdón, nació en Faro, en Portugal, y bueno, y hacía serios intentos, ha hecho de venir desde las Azores a Santander, pero no ha podido. Pero tenía interés hasta hace 2 días que no encontró la conexión, ¿no? Fernando Évora es autor de cuentos cortos, de ficciones y novelas históricas. Es licenciado en Historia y profesor de esta misma materia. Entre sus producciones está No País das Porcas Saras, o El Gallo Chino, Amor y Libertad de Germana Pata Rosa, o Mel as Vespas. Y concretamente para conmigo ha hecho un relato de una colección que se llama Relatos del Desertor del Presidio. Hizo un relato magnífico que se llama El Pájaro. Está aquí Ernesto, que creo que acaba de nuevo ahora, ¿no? Es probablemente el autor más vendido y más interesante que hay en este momento en Portugal. Y hemos contado con la traducción de Manuel Moya, que luego hablaremos de él porque tiene un título. Manolo vive en Huelva, muy cerca de la frontera con Portugal, y habla muy bien portugués y nos ha servido para ilustrar. Estas imágenes son del pintor de Madrid, ¿no? Que aunque él vive en Vejera ahora mismo,
pues nace en 1952, es Manuel Maqueda. Manuel Maqueda ha expuesto en numerosos sitios de España, de Francia y de Alemania. Es un autor muy interesante que tiene en su estudio, no crean que me he vuelto loco, tiene 12.000 obras y yo tuve que hacer una selección de su trabajo entre las 12.000 obras para publicar un libro que hice con él. Pero bueno, fue muy congratulante hacer aquello. Vive perdido allí un poco en Vejer. Y esta es la tercera colaboración que hago con Manolo. Ha publicado guías naturalistas, hace murales, ¿no? Y yo creo que ha ilustrado dentro de los géneros que van en la colección, pues esta es eh, una novela bastante interesante y que Maqueda pues le ha puesto estas imágenes, algunas de las cuales te muestro ahora, ¿no? No están, como le decía, ninguno de los autores, pero de Moya hablaremos ahora, ¿no? Entonces, este libro, que es el Todo a 100 y otras hierbas, eh, a ver, Todo a 100 y otras hierbas, perdonen, pero es un pequeño alivio tanta gente, ¿no? Es el número 5. Les decía esto porque es que esta colección partió hace 2 años con dos títulos primero, una de Manuel Lozano Leiva, de Físico Nuclear, y otro de un premio nacional de poesía que es Javier Salvago. Uno hizo una novela larga y otro hizo unos relatos cortos parecidos a la estructura del libro de Antonio que hemos visto ahora. Manuel Moya es uno de mis consultores, ¿no? Es una de las personas que me ayuda en muchas ocasiones con el tema de escritura. Cuando dudo de algo le mando el texto y bueno, él lo revisa o me hace alguna sugerencia. Es un tipo muy colaborador y muy interesante. Él nació en Fuenteridos, en Huelva, en 1960. Ha publicado los libros de poesía de La Noche Extranjera, Salario, La Posesión del Humo, Interior con Islas, El Sueño de Dacla y las novelas La Tierra Negra y Majarón, ¿no? Y nosotros hemos hecho una versión del poema del Cantejondo de Lorca y ahora el Todo a 100 y otras hierbas, ¿no? Javier Remida, el autor de las ilustraciones, es una persona de Alcalá de Guadaira, pueblo llamado de los panaderos, porque dicen que es el pueblo que mejor pan tiene de Andalucía. Y él nace en 1962, es pintor e ilustrador. Es también autor de storyboard, es muy rápido trabajando en los stories, ¿no? Y ha hecho temas de animación. Ha trabajado, por ejemplo, toda digamos, la logística museística, ¿no? Del Museo del Aceite la hizo él, y también los dibujos. Ha ilustrado también para el Museo de Valencia y el de Cuenca. Y lo último que ha hecho ha sido uno para Atenas, para el Museo de Atenas, otro para el Museo de Cairo y otro para el Museo Sabanliti de Estambul. Entonces es un autor con el que he hecho varios libros. Está liado el hombre ahora con un proyecto mío de libros filosóficos que le voy a dar un punto extraño y él está haciendo concretamente uno de los autores, ¿no? de filosofía. En otro momento hicimos un Dios oscuro dentro de relatos del desertor del Pesito. Ahora ya seré más breve porque vienen autores que están por aquí y que ellos mismos eh, vamos. Este es el número 6 de la colección, se llama La fiebre del nómada y es uno de las obras del que yo diría que es mi embajador aquí en Cantabria, que es ese señor aquí precipitado y tranquilo que tiene aquí a mi izquierda, y es la persona que es uno de los culpables que yo estoy hoy aquí. Y sobre todo también es culpable de haberme presentado a algunos de los mejores ilustradores y pintores de la zona. Y es el motivo por el que estamos hoy en Santander y no en Sevilla o en Madrid o en otro sitio presentando estos libros, porque hay varios autores cántabros. En la mayoría él los ha expuesto. Él, Jesús Alberto, ¿no? Bueno, sabéis que es ilustrador, es pintor sobre todo, es comisario de exposiciones, ha hecho carátulas de libros, de discos, ¿no? Es comisario de cerca de 200 exposiciones, ¿no? De artistas. Ha expuesto en Arco, en Feria Arte Santander, en la Feria Estampa, en la Feria de Bilbao, ¿no? Y conmigo hemos tenido ocasión de hacer juntos Dados Cargados, La Mentira, un libro que hice sobre la mentira en la pandemia, Cartas a un editor, que son una serie de sobres, como si me lo hubiera mandado por arte postal, ¿no?
y luego ni un día más, es un relato más. Yo no le voy a dar más elogio a Jesús, que ya se los merece todos, y les dejo con él. Y les proyecto mientras algunos de los monigotes estos que se dedica a hacer tan magníficos, ¿no? Gracias, Pedro. Yo, desde luego, como Groucho Marx, no sé qué pinto aquí. De hecho, no estaría en un club que admitieran gente como yo. Y te agradezco mucho el trabajo que hemos hecho en común. Te he aproximado mis amigos a los que admiro profundamente, tanto escritores como pintores, como artistas. Y efectivamente he ilustrado varios trabajos para ti y me ha parecido sobre todo tengo que destacar la preciosa actividad que representa Pedro con los libros. Sus libros son joyitas de arte, son esos libros que salvan vidas. No porque tengan una tirada enorme y que tengan que llegar a muchísima gente, sino porque uno se siente especial al tener entre las manos uno de estos libros tan delicados, y en esos días de lluvia o de sol intempestivo, el acercarse a uno de estos títulos, a uno de estos libros, pues hace que uno pueda confiar en que el arte pueda servir y la escritura pueda servir para algo más que entretenernos durante este tránsito vital tan corto y tan rápido. Los dibujos que he estado realizando, él siempre que me encarga algo, él siempre respeta mi trabajo y me dice, haz lo que te parezca. Muchas de las veces tienen referencia a los textos que escribo. De hecho, el texto que es un texto magnífico, breves relatos, brevísimos, casi a veces de 2 o 3 líneas, 4 o 5 o 6 líneas, pero llenas de reflexiones poéticas y que se acercan mucho a la consideración de lo filosófico. Y mis ilustraciones poco o nada tienen que ver, pero sí tienen mucho que ver. Yo siempre pinto estados alterados de conciencia. ¿Qué significa esa definición que es muy de los finales de los 60, muy lisérgica, muy alucinógena, muy de los movimientos estéticos compulsivos que surgieron alrededor de las drogas y sobre todo de la música en Estados Unidos y en muchos otros sitios? Estados alterados de conciencia es una manera de atravesar los umbrales de otras dimensiones, de otros lugares, de otras precisiones vitales que nos rodean. Esa advertencia de que los objetos, los paisajes, las gentes llevan una vida propia, incluso el ropaje también lleva su vida propia y nos están observando constantemente. Entonces, de esa especie de furia de comprobar de que esa existencia que apenas advertimos alrededor nuestro es tan cercana a nosotros, surgen estos dibujos. En todos los dibujos aparecen individuos que están enseñando dientes, en realidad están sonriendo. Siempre hay muchísimos ojos y siempre hay mucha prisa, mucha prisa. La sensación de que se están moviendo, algo está pasando. Cuando uno ve uno de mis dibujos, la influencia es que algo está pasando alrededor de esos dibujos. Y sobre todo la sensación de impulsar a lo vital, a lo emocional, al frenesí, a lo frenético. Yo creo que no creo que pudiera pintar de otra forma. Es más, creo que no es una forma. Yo no lo definiría pintar, yo quizás lo definiría, eh, bueno, descripciones de los miedos diarios que uno tiene. Y esos miedos no solamente son los que ha dicho mi compañero, miedos teratológicos profundos de Lovecraft, Amos Bierce, Charles Hobson, cualquiera de los grandes escritores, sino un miedo a comprobar que lo que nos rodea se nos está escapando, se nos va. Y no advertimos esa presencia, no queremos, quiero cogerlas por el pescuezo. Y esos pescuezos son los que aparecen en estos dibujos. Y por lo tanto, Pedro, que conmigo tiene una gran paciencia, yo creo que nunca me ha advertido ni modificar ni cambiar nada absolutamente. Yo creo que en el fondo de su alma, además de existir un buen gourmet y un hombre vital, existe un enloquecido lisérgico más próximo al, al amor y a la fraternidad que incluso a la composición de libros de una biblioteca estupenda. Así que gracias, Pedro. Gracias a ti. Los cuentos que integran La fiebre del nómada son de Manuel Moyano.
escritor nacido en Córdoba en 1963 y luego se estableció en Murcia, en Molina de Segura. Él trata de la antropología, lo fantástico y el viaje, son algunos de los intereses que trata en sus relatos. En su primer libro, El amigo de Kafka, fue con prólogo de Luis Mateo Díaz, obtuvo el premio Tigre Juan a la mejor primera obra narrativa publicada en España y fue elegido uno de los mejores debutantes del año. Él además es licenciado agrónomo por la Universidad de Córdoba y en la actualidad trabaja también en gestión cultural en el Ayuntamiento de Molina. La fiebre del nómada, en realidad estos cuentos de ficción tienen por títulos, pues, bueno, Jesús ha dicho algo, La fiebre del nómada, Signos sobre un papel en blanco, Geografía personal, Herbario de sueños, La hipérbole cotidiana, Crónicas del ciberespacio, Paréntesis pandémico o Atolones. Pasamos a continuación a fotos taurinos. Yo normalmente envío libros, quiero decir, suelo ser generoso con mis libros cuando sobre todo tengo ejemplares, ¿no? Prefiero que los tengan los amigos o difundir el trabajo sin necesidad de pedir dinero y tal, pero lo único que pido es que me den las gracias, ¿no? Tengo una anécdota de que en la pandemia mandé 150 paquetes a 150 autores distintos de 20 países. Ninguno me dio las gracias. Entonces a los 150 tuve que hacer 150 llamadas para decirle que se habían recibido el paquete, cosa que yo tenía el seguimiento y sabía que lo habían recibido. Y entonces me dieron las gracias. En Santander me ha pasado lo mismo. Los críticos de los periódicos, ¿no? Los críticos de arte, gente relacionada con el Ateneo, perdón, nadie da las gracias. Entonces, el arte de dar las gracias se llama esvotos y es una persona que da las gracias normalmente a la Virgen por los favores concedidos, ¿no? Les cuento esto muy deprisa, creo que da tiempo ya que no está el autor está en Oaxaca, en México. La maestranza, la Plaza de Toros de Sevilla, que tiene una enfermería que ha salvado ahora la vida a los toreros y tal, pues yo llamé un día al cirujano jefe que hacía una cosa le llaman quites singulares, llevan 30 y tantos años haciendo. Quites singulares, ya se imaginan, ¿no? Un torero que salva a otro, o vamos, un ayudante, un subalterno, que mete el capote y salva al maestro de morir y tal. Entonces se me ocurrió que era un modo bonito de hacer un homenaje a ese dar las gracias al quite, ¿no? Y yo quería hacer unos dibujos en México sobre esos quites. A este señor lo conocí en la calle, ¿no? Con unas pinturas que vendía y tal. Entonces, bueno, pues llamé al autor, me dijo, sí, yo te paso los 36 quites y ya tú lo ilustras y tal. Vino a casa y yo fui generoso con mis libros. Llevaba yo ya pues una bolsa de unos 2 kilos preparados, cuando el hombre empezó a coger libros de la biblioteca, de la que tengo yo allí para amigos, y cuando llegó a unos 12 kilos paró. Entonces me fui con él, naturalmente no podía con las bolsas, le acompañé y a mitad de camino le dije, vamos a tomar una cerveza, ¿no? Y la cerveza eran 16 euros con las 2 tapas, 17. Este señor no sabía dónde meterse, se metió en el váter, luego se dio una vuelta, se llamó por teléfono, total que decidí pagar los 17 euros. Y entonces yo extrañado de la conducta, bueno, por supuesto le dejé las bolsas de libro en el bar y le dije, bueno, ya nos veremos, ¿no? Tuvo que dejarlas allí para llevárselas al día siguiente, porque vive al lado de la maestranta. Entonces pregunté un día que cómo era, ¿no? Y me dijo un amigo médico que se conoce a toda la tropa médica de Sevilla, me dijo, mira Pedro, yo no sé cómo era el padre. Digo, ¿cómo era el padre? Que fue el que instituyó el premio. Dice, pues el padre era un tipo tal que primero miraba el bolsillo y luego la herida al torero, ¿no? Entonces, eso me dio la idea de hacer el libro. Por eso viene lo de la Allá te veré, ¿no? A partir de ahí yo dije, fueron los quites taurinos de la maestranza, los quites providenciales, voy a hacer un libro sobre el mundo de los toros en plan de broma. Y, por ejemplo, el primer esbotos es un torero que le pilla el toro en la plaza, el hombre sale herido, lo llevan al quirófano y al final da las gracias, una vez que está salvado, le da las gracias a la Virgen arrodillado y le dice, gracias Virgencita, porque afortunadamente se me ocurrió pasar por un cajero antes de que me cogiera el toro, antes de venir a la plaza, ¿no? Y eso me ha salvado la vida, ¿no? Entonces, con mi respeto a los cirujanos y todo eso, pero esta anécdota que le cuento es real y sobre todo lo que me interesa no es la anécdota y si uno funciona mejor o peor, es que me dio origen para hacer el libro. Mi sugerencia gráfica, que suelo hacerla con los autores, es hacer una serie de troqueles, lo hicimos en papel amate, el papel que se utilizaron para los códices mayas y aztecas, hecho todo con fibra vegetal. Y entonces cada uno de los esbotos, con su falta de ortografía correspondiente, son escenas de un torero dando las gracias por algo que ha pasado. Con Rogelio Peña tuve la suerte de colaborar haciendo una de narcocorridos.
que se llama Es Votos de Narcocorrido, que son los narcotraficantes dando las gracias de las canciones que conocen de los narcocorridos célebres. Y nos dieron el premio al mejor libro editado en España ese año, ¿no? Y Rogelio acabó muy impresionado, me siguió el tema y como ven, cada foto tiene una forma distinta, pero siempre con un objeto relacionado con el mundo taurino. A veces un capote, una cabeza o un detalle, ¿no? Bien, entonces vamos a Juan Jorganes, que es el título número 8, se llama La luz del aire. Juan Jorganes tuve la suerte de contar con él con el último Valle. Él es amigo de este señor que controla Cantabria, que es Jesús Alberto, y es el que me pasó el contacto con Juan. Son muy amigos. Y yo aproveché para pedirle un relato sobre el último Valle, que es un relato del desertor del presidio que presentamos en Sevilla hace ahora un año, ¿no? Es profesor, escritor y dice en su biografía que es activista sindical español. Bueno, yo por ahí no le trago, pero bueno, por lo demás, es licenciado de Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Ha destacado tanto en el ámbito educativo como en la crítica social y la literatura. Sus facetas principales, pues, tiene la parte de profesor de secundaria en Andalucía, ha estado por media España, ¿no? Tuvo la desgracia de llevar secretario general de Comisiones Obreras de Andalucía entre el 94 y el 97, y luego es autor literario, ha publicado algunas propuestas para la Escuela del Nuevo Siglo, relatos de ficción como El último Valle o La luz del aire ahora, y escribe artículos de opinión para medios como Nueva Tribuna, ha dirigido la revista de estudio de la Fundación Primero de Mayo y lo que le decía del último Valle. En dos palabras, le doy la palabra a Juan y a Verónica, unas palabras sobre ellas y así ya les dejo con el libro. Verónica también es otro contacto de nuestro jefe, y Verónica además es la mejor embajadora que hemos tenido en Santander en este viaje y nos ha alojado en esa posada maravillosa que se llama de los Lienzos, con un segundo de publicidad, no vienen mal, y que está ahí en Vargas. Y bueno, no solo nos ha tratado a mi compañera y a mí muy bien, sino que desde hace un tiempo estamos colaborando juntos, incluso lo próximo que vamos a hacer dentro de la colección esta de libros exóticos, que se llama Malditos Roedores, como cantaba el gato, ¿no? A los ratones, ¿no? Entonces va a hacer el Ulises de Joyce. Solamente se atrevió con él Eduardo Arroyo y Verónica va a hacer el segundo. De momento tiene solo el libro cerrado en su estudio, pero ha prometido abrirlo pronto, ¿no? Ella ha hecho exposiciones, nació en Santander en 1976, ha hecho exposiciones como Lo que quedará de nosotros en la vidriera en Camargo, o Sujetos a mudanza en la sala Mauro Murieres, eh, en Torre, ¿no? En Torrelavega, ¿no? Más tarde tuve ocasión de realizar con ella La memoria de Nastenka de Ricardo Reques, que es también otro relato que hemos presentado en Sevilla en diciembre, ¿no? Pilar Quintás nace en Santiago de Compostela. El libro está hecho por dos chicas, por Verónica y por Pilar. Las dos manejan muy bien. Las primeras imágenes que verán son las Verónicas y las últimas de Pilar. El Juan le ha dado una forma de, ¿verdad?, de haikus, y concretamente ha dividido el libro, ¿no?, en cuatro partes. Una es El mar y las olas, otra sobre las aguas quietas, otra de Húmeda tierra verde y la última Los tiempos del año. A Pilar también forma parte de la serie de la Ya te veré, porque yo en una farmacia cercana donde me quedo en Madrid cuando voy, vi un día unas tarjetas con unas manchas, ¿no?, que anunciaban, si le dabas la vuelta, lo que tenían al reverso era la dirección de una interiorista, ¿no?, que te hacía jardines o que te hacía decoración y tal. Y para anunciarse había dejado en la farmacia unas 30 tarjetas, cada una con una mancha distinta. Como se imagina, desaparecieron las tarjetas de la farmacia sin que nadie se diera cuenta, las tengo yo. Y entonces, y también tengo a Pilar Quintás, que la localicé posteriormente y le dije, tú eres la autora de las manchas, vamos a hacer manchas. Entonces este libro es la conjunción de dos estilos, probablemente uno más impresionista, otro más de expresionismo abstracto, como es el caso de Verónica, y que muestran, yo creo que a la perfección, los haikus de Juan, ¿no? Estas son ya imágenes de Pilar. Y bueno, pues yo creo que podemos
hacer un pequeño receso para que nos acompañen. Nos quedan 4 autores presentes hoy y seremos también breves, ¿no? Creo que hemos conseguido los objetivos de, bueno, de que después de que hable Verónica primero, o Juan, que es el autor del texto primero, y luego Verónica, ¿no? Por favor, Juan. Sí, gracias. El libro, ya lo ha adelantado Pedro, tiene 4 partes. Voy a referirme primero al contenido. La primera parte, las horas y el mar, son las 24 horas, por eso tiene 24 poemas, del día, desde el amanecer, desde que la tierra surge entre las nubes y el mar, hasta que la noche se adueña del día, se adueña del espacio y se adueña del paisaje. Esos 24 poemas pues quieren reflejar todo ese recorrido desde el amanecer hasta el poderío de la luna. Por eso son 24. En la segunda parte y la tercera parte tienen mucho que ver con algo tan importante en la vida de cada uno de nosotros, que es la memoria. Y la memoria que vamos construyendo individualmente, la memoria que vamos construyendo también con los demás, y la memoria que vamos construyendo también con la ayuda de los amigos. Y una parte importantísima de la memoria es la memoria del paisaje. En esta segunda parte de Las aguas quietas hay un paisaje que está pellizcado, que aparece en momentos a lo largo de la vida, y que de cada uno de esos instantes, de cada uno de esos recuerdos, de cada uno de esos destellos, en ese momento que tiene la memoria, que de pronto suelta un destello o un pellizco que te hace pues regresar a algo o a alguien, o en este caso a un paisaje. Esta memoria del paisaje, en primer lugar, es una memoria que tenemos muy cercana, que es la bahía. No hay por qué no identificarla, ¿no? En esos 25 poemas dedicados a las aguas quietas, pues son 25 estallidos de la memoria del paisaje, que son 25 estallidos de esa bahía de Santander. La siguiente, la tercera parte, es una continuación en realidad, porque todo lo que rodea a la bahía y toda esa memoria del paisaje tiene una continuación tierra adentro, en esa tierra verde que tan maravillosamente nos habló de ella Manuel Llano. Pues también forma parte de la memoria del paisaje, y por eso está aquí esa húmeda tierra verde. Y de lo inicial del libro, que es lo más concreto, que son las horas, el día, pues pasamos a la última parte del libro, que es lo más general, que son los tiempos del año, que es una definición maravillosa de las estaciones del año que no es original mía. Por si os gustó esto de los tiempos del año, no me deis a mí el mérito. Esto es cosa de Covarrubias, un señor que escribió un diccionario hace mucho tiempo. Están dedicados a cada una de las estaciones del año. También forman parte de la memoria del paisaje en gran parte, y es en esta línea que lleva el libro, y el libro en sí mismo es todo ello, creo yo, un conjunto, al menos así lo he pretendido, pues acabar con lo más general, con las estaciones del año, con los tiempos del año. Todo el contenido, suponéis, el tema, por lo que he ido hablando, tiene toda una vinculación con la naturaleza, ¿no? Con las horas, con el mar, con la tierra, con las estaciones del año. Entonces, a la hora de trasladar todo esto a palabras, y las palabras encerrarlas en algún lugar, pues la estrofa que salió casi de una manera natural, pues era el haiku, porque era
sintonizaba o estaba de acuerdo con lo que es el tema tradicional de este tipo de poesía, y al mismo tiempo eran en esos pellizcos que decía, en esas de la memoria, pues, y también en un proceso creativo, poético mío de la simplificación, pues más simplificado que el haiku, pues no se puede llegar. Entonces era una manera, me parecía apropiada, de querer verter todo aquello que estaba bullendo en la cabeza en forma de palabras, y tampoco debemos de encontrarle a esto el buscar lo exótico, lo extraño, lo japonés que tiene el haiku, porque al fin y al cabo el haiku, que suena así muy exótico, como digo, y muy japonés, pues tiene una relación con la poesía popular castellana extraordinaria, porque las coplas, los tercetos, los tercetillos están en la poesía popular castellana desde el principio de los tiempos, y ya no hablemos del flamenco y no hablemos ya, pues, de los fandangos de Huelva, que son haikus un poquito más largos, pero muy flamencos. Entonces, es el haiku, sigue la estructura del haiku, son los 3 versos, son los 2 versos de 5 y el de 7, pero al fin y al cabo quiero recordar esa tradición de la poesía popular, de la copla, de la poesía breve, de los poemas breves. Lo de haiku queda muy fino, pero al fin y al cabo es una versión japonesa de una tradición castellana, o al revés, una tradición castellana de una tradición japonesa, o ambas cosas al mismo tiempo. El libro tiene una grandísima ventaja, por otra parte, por si os animáis a comprarlo, no lo dudéis, porque si no os gusta la letra, que yo creo que sí, de lo que yo he escrito os gustará la música, porque las ilustraciones tanto de Verónica como de Pilar son extraordinarias, y nada más que os tenéis que asomar al libro. Muchas gracias. Verónica. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Nunca soñé a estar sentada en esta mesa. Mil gracias a todos por estar aquí y acompañándonos. Voy a ser muy breve, porque además es muy fácil lo que tengo que decir. Quiero que el mensaje se entienda, así que no me extenderé mucho. Un haiku yo creo que siempre sugiere mucho más de lo que dice. Sugiere tanto que en ningún momento pretendí, cuando llegó eso a mis manos, trasladar eso literalmente al papel. Lo viví como una experiencia, cada uno de ellos, y dije, a esto, que lo voy a convertir ya, porque es ya una experiencia, hay que trasladarlo desde el color, desde la materia y el gesto. Mi mano estaba muy ágil porque salía de una exposición expresionista abstracta que llevaba por título Lo que quedará de nosotros, en Camargo, con un fondo existencialista donde los haya, y eso engloba e incluye todo lo que ha dicho Jesús. Va a ser que los artistas somos unos miedosos, va a ser que el paso del tiempo pues nos aterra, y que este viajecito sabemos que se acaba. Y menos mal que no sabemos cuándo, porque si no, no estaría hoy aquí. Entonces fue tan gratificante enfrentarme a esas palabras, que haber ilustrado esas palabras me convierte en otra artista. ¿Por qué? Por lo que he evolucionado. Me pilló en un momento magnífico. Yo ya había trabajado con Pedro, y Pedro notaba que, bueno, de hecho ya nos habíamos conocido lo suficiente, ¿verdad? Después de un tira y afloja con Nastenka, y yo intuía que iba a disfrutar muchísimo. Siendo cántabra, ser cántabra, haber nacido aquí, te hace jugar en casa y te hace llevar mucha ventaja, porque ese mar Cantábrico no es solo un paisaje, que también el mar Cantábrico es una presencia. Y como presencia cambiante, además, como nuestra personalidad y nuestro estado de ánimo, me resultó, no voy a decir fácil, me resultó una auténtica gozada. Entonces,
Fue un libro que salió relativamente rápido, más que la memoria de Nástenka, precisamente por la libertad que Pedro me dio y la libertad que yo necesito para hacer algo medianamente decente. Así es que no puedo estar más agradecida. Se ha convertido esto en un proyecto precioso, en un viaje muy lindo y bueno, espero que nos queden todavía muchas estaciones y muchas paradas. Yo siento que voy a lomos de un potro salvaje y un auténtico placer estar no solo con Pedro, no solo con Juan, sino con el resto de autores porque son nivelazo. Mil gracias a todos. Un placer. Creo que se oye un poco flojo, ¿no? Pero bueno, yo que soy un poco pausado hablando, siempre tengo problemas con lo mismo. Vamos al título 9. El título 9 es Plein Air de Gabriel Rodríguez Pascual. Gabriel nació en Madrid en 1949, aunque reside en Cantabria. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Información con una tesis sobre arte contemporáneo. Ha escrito numerosos artículos y libros de crítica de arte. Entre los libros habría que mencionar El territorio de la escultura actual y luego también una teoría de la actividad creativa. Luego ha publicado El arco creativo, ¿no? El manantial creativo, y yo le conocí haciendo un pequeño trabajo para un libro que se presentó aquí en Cantabria y me gustó mucho el texto suyo, que era muy breve, y a partir de ahí hemos hecho juntos un relato de estos de la colección que les citaba, que se llama Desertoras. El libro está... el relato de la masa quebrada, decía Gabriel, que tiene una fragilidad quebradiza y dulce, la fragilidad de los sentimientos, de las imágenes perdidas, de nuestra forma de conocimientos, de relacionarnos con el mundo, y una reivindicación de la energía animal, primitiva, erótica, necesaria para acercarse a la actividad creativa. Los dibujos son de Antonio Madrigal, que nace en Melilla, pero vive en Segovia y es prácticamente adoptivo de Segovia. Es pintor y humorista de la escuela de Antonio Mingote. De hecho, él recibe el premio Mingote de 1998. Tiene el cosío de periodismo. Hizo una exposición antológica en el Museo de la Ciudad de Madrid. Y nosotros hemos tenido la ocasión de hacer un par de libros, Osuna y sus olivos, y cronotomos con un prólogo de Ángel Olgoso, que también prologó el libro de Antonio Sancho. Les dejo entonces con Gabriel para que él describa un poco lo que ha hecho en los relatos de Masa Quebrada. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. El título primero de Plein Air hace referencia a un cuento que es sobre el arte de pintar al aire libre, como los impresionistas, perdón. Y luego me pidió Pedro que le pusiera un subtítulo, entonces la primera imagen que me vino fue la de la masa quebrada. Y esto, claro, necesita una explicación, pues no se vayan a pensar que es un libro de cocina. Se me ocurrió la imagen de la masa quebrada porque en estos cuentos siempre hay como un recodo, una falla, un momento en el que la realidad conocida parece volverse quebradiza. De manera un poco imprevisible, silenciosa, tranquila. Es decir, es los momentos en que nuestras certezas se tornan frágiles.
La masa central de cada relato se ha reunido a partir de diferentes semillas, de diferentes momentos en los que ves una cosa que despierta la serendipia, el momento creativo. Luego esas semillas son analizadas, desmenuzadas, amasadas para dar lugar a esa textura de masa quebrada que se ha extendido en una pequeña historia en la que el mundo sensato se ha tornado quebradizo. Un ejemplo, y la mejor manera de expresarlo puede ser con un ejemplo de uno de los relatos. Estamos esperando turno ante un gran expositor de pescados suculentos, de machotes, lubinas, rapes, rodaballos, todo el mundo en silencio, muy formal, cuando se oye la voz nítida de una niña que dice: «Mamá, están todos muertos». Y entonces lo dice en un tono que no se sabe si es una pregunta o es una afirmación, una constatación de un hecho trágico. Y el hermoso espectáculo de deseables pescados se transforma de inmediato en un cementerio de cadáveres, de cuerpos que, enteros o desmenuzados, van a empezar en breve a pudrirse, a generar desechos. ¿Dónde ha quedado la belleza de los algas, de los peces en libertad? Empezamos a ver, a distinguir algo de sangre que hasta ese momento no nos habíamos fijado. Vemos la mirada de un rodaballo desesperado que nos mira indulgentemente pidiendo indulgencia, y somos conscientes de estar ante un espectáculo siniestro. Se ha abierto una grieta en lo que conocíamos. Una grieta o tal vez dos, porque mamá, están todos muertos. Entonces, ¿se refería solo a los pescados o se refería a todos nosotros también? Un momento después entramos en esa duda y nos preguntamos, ¿esta niña tan encantadora es solo una pequeña terrorista emocional o es una precoz activista del ecologismo que nos está diciendo que como sigamos esquilmando el planeta, en breve vamos a estar todos muertos? Bueno, este es el resumen del principio de unos relatos en los que se fractura discretamente nuestro confort cotidiano. Quiero agradecerle al humorista primero, a Antonio Madrigal, sus ilustraciones, y a Pedro Tabernero por su locura fértil, que ha sido capaz de crear todo este lío que os estamos presentando. Muchas gracias. El título número 10, con esa portada maravillosa de Ernesto Lararte, que está en la mesa y le va a dirigir ahora la palabra, son textos de Ramón Pérez Montero, un escritor de Isla Sidonia, de Cádiz, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, y entre sus obras se encuentran Tardes sin orillas, Princesa en la red, Crónica del desarraigo, Eras la noche o Dos hermanos legos. Él es una persona que en este caso nos escribe, nos mandó unas notas, la realidad se inclina, se quiebra, se abre como una fisura por la que entra un viento oscuro que trae consigo historias, presencias y destellos de un mundo que existe en los márgenes del nuestro. Las ilustraciones, poderosas, inquietantes, hipnóticas, revelan antes que ilustran. Juntos componen un atlas de lo invisible, un mapa emocional donde conviven la ternura y la sombra, la belleza y la herida, la memoria y el misterio. Un libro para quienes buscan en la literatura no solo un relato, sino una experiencia. Entre los relatos están el perfume de la muerte, la geometría del olvido, el sueño del pantera o el molde de lo que fuimos. Y Ernesto Lararte, que está hoy con nosotros, que ha venido desde Hondarribia, nace en Madrid en el 58, aunque prácticamente es de la localidad vasca, o está toda su vida allí, donde tiene un taller abierto al público.
Con él tuve la ocasión de hacer con un libro con Fernando Évora, que antes lo cité, se llama El pájaro, y fue el primer trabajo. Ernesto sobre todo es pintor y pintor de óleo, pero cambió el medio para trabajar conmigo a la ilustración, y desde entonces hemos hecho varias cosas. Es más, dentro de la serie de libros exóticos estos que estoy preparando, él está haciendo la repetición de Kierkegaard, ¿no? Les dejo unas palabras con Ernesto para que luego, si quieren, pregunten por mis cosas, por favor. Bueno, soy Ernesto Larrarte, sí, resido en Hondarribia, soy de Madrid. Tengo raíces cántabras, pues mi abuela era de Laredo, y mi mujer es de aquí, de Santander, y toda la familia. Pero bueno, tengo un pequeño taller en Hondarribia, que es donde resido. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Pedro todo lo que ha hecho, pues porque yo he descubierto un mundo que desconocía. Yo me dedicaba a pintar, y cuando descubrí cómo trata Pedro los libros, cómo crea los libros como si fueran pequeñas obras de arte, que comunican a través no sabía que se podía hacer eso con un libro, de expresar y de comunicar a través de la encuadernación, de los dibujos, del texto, la litografía, la tipografía, etcétera. Me quedé impresionado. Luego, otra de las cosas que me animó a salir del mundo de la pintura, salir de la zona de confort, fue la ayuda que me prestaste. Todavía me considero neófito, pero me supiste animarme en todo momento. Sabías extirpar mi síndrome de impostor en cada momento, y seguí adelante hasta que bueno, conseguí lo anterior y conseguí lo de ahora. Ahora mismo considero que esto crea adicción, que me parece un problema, porque me parece un mundo maravilloso. He descubierto cosas. Mira, cuando me enviaste la caja con los tomos de la versión anterior del Desactor, o sea, la sensación al abrir la caja, quitar el celofán al libro, me transportaba a la noche de los Reyes Magos de cuando era pequeño. Y bueno, y eso por un lado, ¿no? Te lo agradeceré siempre. Luego al autor también quiero agradecerle que me haya dejado dialogar con sus palabras, ilustrar sus palabras, porque bueno, que ha sido un lujo para mí poder dibujar esos maravillosos textos con mis imágenes, pero que no hacía falta, porque pienso que las palabras de los textos de este señor se dibujan solos, pero bueno, he intentado hacer lo que he podido. Y también agradecerle que durante los últimos meses haya podido viajar por Italia a bordo del descapotable del Pantera, pasear por pasillos de palacios florentinos y por las selvas amazónicas. Respecto a mi tipo de pintura e ilustración, pues considero que hago una especie de expresionismo sucio. Utilizo pinceladas gruesas, no me importa pasarme y que se vayan, y procuro, que eso sí lo suelo hacer adrede, no terminar, por ejemplo, los rostros y los paisajes, porque pienso que si los termino, el público, el lector, lo mira nada más, pero si lo dejo abierto, cada uno va a intentar terminarlo sin darse cuenta, según el viento que le venga. Nunca mejor dicho, por el título del libro. Entonces, bueno, lo que he dicho, pues suelo pintar en acrílico, algo de óleo, grafito, espátula, pues todo lo que tenga a mano en ese momento. Luego, vamos a ver, puedo aprovechar para despedirme de Santander, que gracias por estar aquí, porque sin ellos yo no estaría aquí, y que me ha parecido más premonitorio de que se haya presentado aquí este libro del viento, cuando Santander es una ciudad que conoce bien los vientos fuertes. Entonces, es el lugar ideal para hacerlo. Y para terminar, que cuando salgan, si quieren, hojear el libro, no busquen ilustraciones bonitas, sino algunas ilustraciones o dibujos que no estén acabados, y si pueden, pues complétenlos.
Gracias. Manuel Amaya es el autor literario, aunque a él le gusta firmar Amaya Zulueta, y como tenemos pocos autores femeninos, me gustó ponerle Amaya Zulueta porque da a entender que es una mujer, pero en realidad es un hombre. Nació en Cádiz en 1951, estudió magisterio, se licenció en Filología Moderna en Sevilla y estudió Filología Hispánica en Cádiz. Ejerció de lector de lengua española en Francia y la vida ha estado dedicada a su vida a la literatura y al estudio de la poesía, especialmente del siglo XX. Es Premio Internacional de Novela Luis Berenguer y luego es el León de Oro, una obra en Alianza Editorial, le dieron el primer premio de novela Fernando Quiñones. Hemos tenido ocasión de hacer Un Dios Oscuro, que es uno de los relatos que hice que se presentaron también en diciembre. Les voy a proyectar los dibujos, como ven, son de Roberto Sánchez Herrero, con quien me une una fuerte amistad desde hace ya muchos años. Tengo aquí un listado que no les voy a leer de libros que hemos hecho juntos, porque llevamos buena parte de paisajes desde la India a un libro sobre los vinos, ¿no? O por ejemplo uno sobre Cuba y el tabaco. Él nace en Madrid en 1960, estudia Bellas Artes, especialidad de orfebrería y pintura. Trabaja en Estados Unidos en 1984 y permanece allí 2 años, trabajando también como decorador de interiores y como pintor. En el 86 regresa a Madrid y hace varias exposiciones colectivas, tanto en España como en el extranjero. Y luego le da un giro a su carrera en 1988 con el mundo de la ilustración. Más tarde yo vi ese trabajo en Bilbao concretamente y le casé para hacer libros. Hemos hecho pues La Ruta del Bajo Guadalquivir, libros sobre los olivos, luego un códice que hice yo sobre mis experiencias vitales, ¿no? Y por ejemplo el último es El mal poema de Manuel Machado. El último realmente es Divinas Palabras. Le dejo con Roberto para que él cuente su experiencia en el libro, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, nosotros ya tenemos una relación casi de pareja prácticamente, porque ya no discutimos, bueno, alguna vez también discutimos, ¿no? Entonces, esta propuesta que él me hizo sobre el libro Divinas Palabras, en principio fue un reto, porque yo cuando me envió el texto de Manuel, es un texto difícil, pero al mismo tiempo me lo propuso como un reto porque tenía magia. Es un libro, bueno, en el que él refleja una especie de encuentro con Valle Inclán, que le propone a través de Belcebú pues, crear una historia basándose en sus divinas palabras y encontrar a un nuevo autor. El autor espera. Entonces, una vez que encuentran al autor, pues se deciden a hacer ese texto. Este texto, bueno, yo hice todas las ilustraciones basándome en el texto. Se nota, y yo creo que mi tipo de ilustración era haber sido titulado en orfebrería por el tipo de filigrana, ¿no?, que hago en la parte de dibujo, que no tiene nada que ver con mi parte pictórica. Mi parte pictórica es muy diferente a mi parte ilustrativa, ¿no? Entonces, a través de conocer a Pedro, todo ha ido variando, porque de los primeros dibujos que él me conoció, pues ha ido cambiando mi forma de interpretar las ilustraciones. Y en este libro, bueno, pues yo creo que me baso un poco en lo que el autor creo que ha querido pretender, ¿no? Es una novela de intriga, es un texto lleno de oscuridad y luz. Entonces yo he intentado impregnar a esta nueva versión de Divinas Palabras, pues esa luz oscura y al mismo tiempo luminosa, donde juegan con lo extraño, con lo siniestro, pero al mismo tiempo es algo vital, porque forma parte de la vida. Mucha parte sexual en este texto y, bueno, se muestra de una manera naturalizada, ¿no?, como debe de ser. Entonces, bueno, es una obra, para mí ha sido un placer recrear esta obra de Valle Inclán bajo el texto de Manuel, porque no solamente en esta obra aparecen los personajes de Valle Inclán, pero mezclados con su manera de interpretar. Entonces es un compendio extraño, pero maravilloso. Ha sido un lujo el pasear por todo ese mundo que, como él decía, lo bueno de la ilustración es que te lleva a viajar o a conocer o reconocer mundos insospechados para ti, ¿no?
Entonces es como un actor que crea personajes que no son él, pero los vive. Pues en la ilustración pasa un poco lo mismo. Tú vas creando, vas viajando y vas ondulando por momentos que en tu vida jamás pensarías que ibas a pasar por ellos. Por lo tanto, para mí siempre es un placer trabajar con Pedro por la libertad que te da y por su generosidad, sobre todo porque es un editor que tiene una variedad inmensa, no se queda fijo en algo en concreto, sino que amplía su mundo cada vez más. Entonces es un tipo muy interesante y da gusto trabajar con él. Así que muchas gracias y espero que les guste. Bueno, gracias. Jesús Alonso Ovejero, que es el autor del texto de Como huesos de insectos, es el número 12 de la colección, el penúltimo hasta ahora. Él nace en Salamanca en el 60, es poeta visual, guionista y director de series documentales. Actualmente trabaja en la aventura del saber como director, redactor, jefe del programa de la 2. Él nos manda estas palabras por no haber podido venir. Dice, como huesos de insectos, así es este libro, tan fundamental como huesos de insectos, tan estructurado como huesos de insectos, tan trabajador como huesos de insectos, tan duro de roer como huesos de insectos, tan irrompible e inoxidables como huesos de insectos, tan variado como huesos de insectos, para quien lo lea le sienta encima en su interior todo el peso de los huesos de insectos. Es un ensayo de imaginación en temas cotidianos compuesto de distintos capítulos, entre ellos que el poema sea y el científico enamorado, si yo fuera Chekhov, notas encontradas en el bolsillo del albornoz o el filólogo asesino. Blas, el autor de las ilustraciones, yo le conocí porque es un experto en arte religioso, hace votos, que ya saben que a mí me interesa ese tema, y bueno, ha ilustrado el libro con una técnica media de la filigrana, ¿verdad? Él ha hecho numerosas exposiciones de temas, bueno, religiosos, algo tan lejano a mí, ¿no? ¿Verdad? Como la religión, pero que él es profundamente creyente y nos respetamos, ¿no? Entonces, él trabaja desde 1986 en esa creación estética. Ha hecho series como Puñaladas, Letanías, Solerías o Cinefilia. Les proyecto algunas imágenes de él. Ha sido vicepresidente del Instituto de Patrimonio, ¿no?, de Archidona, él está en Málaga, y ha sido comisario también de distintas exposiciones. Con Gabriel Rodríguez Pascual tuvimos la ocasión de hacer Desertoras con Blas. Él realmente es Blas Toro Martín, pero me insiste en que solo quiere firmar como Blas. Y es como se le conoce en la decoración de pasos, ¿verdad? De los esbotos, hace tablas maravillosas. Y es todo así como un poquito escultórico también, ¿no? El último libro, el 13, se llama El dilema Turing. Es el libro que más lata me dio porque el autor que había elegido, ¿verdad?, que fue Luis Ruiz Padrón, entre que se puso enfermo, iba muy lento y yo no iba a publicar el libro porque él, 2 meses después de tener el libro en sus manos, había hecho 4 dibujos. Me liaba y yo le seguía esperando, pero aquello no llegaba. Entonces tuve que poner el dilema Turing en manos de 6 autores. Entonces, como era un poco un tour de force curioso, lo dejé para el final y tuve que recurrir a autores muy cercanos y rápidos para poder hacer el libro, que creo que ha quedado coherente, ¿no?, en el aspecto general. Juan José Gómez Cadenas, el autor de los textos de físico nuclear, él trabaja en física de partículas elementales, ¿no?, los neutrinos. Es profesor del Ikerbasque, ¿no?, en el Donostia International Physics Center, y dirige el experimento en Canfranc, ¿no?, en el laboratorio subterráneo entre Suiza y Francia, claro, porque bueno, su objetivo principal es demostrar que el neutrino es su propia antipartícula. Está un poco viendo por dónde va Dios, ¿no? Novelas de él son Materia extraña, Espartana, Los saltimbanquis, Ciudad sin sueño,
en ratos libres, en medio, debajo de las montañas, se dedica a hacer estas cosas. Y bueno, pues los autores concretamente, esto es de Francis, que ha colaborado conmigo, ¿verdad? De Francis Marchena. Esto es de Juan Manuel Fontenla, otro de los autores. Esto es de un autor catalán, que ahora les diré. Esto vuelve a ser de Francis Marchena. Juan Gómez Macía hizo alguna abstracción. Esto es de Rafa Setién, que es el autor que ha venido hoy, que le pasaré ahora la palabra, con el que he tenido el gusto de colaborar y hacer alguna que otra maravilla. Rafa, saben que es de Laredo, nació en 1957, y yo tenía unas palabras de él que le conocí en su casa taller de Laredo frente a una tortilla de patatas. Todavía no le habían volado las gallinas, ¿no? Tenía tomates de huerto y pimientos con anchoa, que creo que sigue conservando. Durante más de 3 décadas fue profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y desde muy joven artista multidisciplinar. Sigue realizando exposiciones por todos los rincones del mundo desde donde le llaman. Todas las mañanas, por consejo de Plinio, utiliza la playa como lienzo, dibujando con un palo en la arena mojada su autorretrato. Ama como yo los libros, siendo varios los que ha iluminado. Algunos juntos hemos hecho 2 hermanos legos o un libro de artista para el que vino a verlo para venir a hacerlo a Sevilla. Y el último es Voy de vuelo, de San Juan de la Cruz, un libro extraordinario que les recomiendo. Estas son algunas de las ilustraciones de Rafa, y con esto terminamos este libro y la presentación. Quiero, después de Rafa, dejarle unos segundos si les apetece, por si quieren preguntar algo. Y Miguel Almagro, es el autor que no les dije, que nacido en Barcelona y que ha trabajado también en el Dilema Turing. Entonces les dejo con Rafa para esas palabras y nos quedarán unos minutos breves por si necesitan o desean hacernos alguna pregunta. Gracias. Bueno, tenéis ganas de que hablemos, ¿no? Yo sí. Vaya fin de semana. Conciertos de Bad Bunny, viene el Papa, elecciones del Real Madrid, el Vasco de Torrelavega juega la final de la Copa del Rey mañana, y Pedro Tabernero publica a la vez 11 libros, 11 o 13, no sé. 11 libros. Vaya fin de semana. La verdad es que me ha pisado lo que pensaba deciros, que como le conocí, en el taller frente a una tortilla de patata que hice, pimientos de isla, tomates de Ampuero y anchoas de Laredo. Y ahí me enganchó para hacer el primer libro. Yo la verdad es que le dije que yo no soy ilustrador. Yo soy otra cosa. Pero bueno, me dijo que hiciese un libro de artista. Y que hiciese un libro de artista sobre Sevilla. Y bueno, acepté. Y a partir de ese libro han sido varios los que hemos hecho, que también me lo ha pisado. Hicimos 2 hermanos legos, el largo, de la colección Relatos del desertor del presidio. Tengo que apuntarlo, pues se me olvida. Hicimos la mentira de dados cargados, y sobre todo hicimos, creo que para mí, el libro donde más tiempo empleé y más me vacié, que fue el Voy de vuelo de San Juan de la Cruz. Es un libro, bueno, la verdad es que todos han agotado, todos estos libros están agotados. Y no consigo que este hombre los vuelva a editar, sobre todo el Voy de vuelo, que creo que es una pequeña joya, porque San Juan de la Cruz es un artista que nadie se ha atrevido a ilustrarlo, salvo no con figuración, con abstracción. Y con abstracción yo no quería usar abstracción con San Juan de la Cruz. Quería trabajar con figuración. Y la verdad es que me costó mucho, estuve a punto de tirar la toalla. Muy tirar la toalla rápido. ¿Qué pasa? Que una noche me metí en la cama con el problema
Y los artistas, como los científicos, cuando nos metemos en la cama con un problema, generalmente lo solucionamos al día siguiente. Te vas al laboratorio, te vas al taller y has solucionado el problema. Y yo lo solucioné. Lo solucioné porque soñé con el test de Rorschach. O sea, que este hombre, San Juan, habla del dualismo, habla de lo de arriba, de lo de abajo, de lo de la derecha, la izquierda, femenino, masculino, todo el rato, todo el rato. Y me solucionó el problema. Y creo que hice un gran libro. Sobre este libro, que, bueno, solamente hay cuatro dibujos míos, seguramente sea el libro que sí se podría hablar de ilustración. Creo que son dibujos ilustrativos, porque los demás no. Yo no soy ilustrador. Yo lo que hago es iluminar textos de otros. O sea, no es una forma peyorativa, ¿eh? Hay gente que se lo puede tomar como malo peyorativo. No, simplemente que yo no soy ilustrador. Lo he intentado hacer aquí. ¿No tienes más que este? El peor. Sí, no, que yo lo acabo de ver ahora, el libro. Sí. No sé. No, está bien. Vamos, solo decirles que si quieren ver el libro, como a mí sí me gusta darle las gracias por haber venido, lo hemos puesto 10 euros menos de su precio. Y bueno, si desean adquirirlo, estará a la venta 10 euros más caro a partir de mañana. Y bueno, yo casi corto a Rafa por si quiero, ¿no? Por si quieren decirnos algo no sé, o preguntar, porque en el Ateneo nos han pedido también brevedad. Si hay un par de preguntas o tres, contestaremos cualquiera de las personas que hemos intervenido. Encantado, ¿no? Bueno, perdón. Los amigos.